Bueno, pues estamos viviendo con ustedes este último lunes del año 2013. Y en este último lunes de mes nosotros tenemos una cita ineludible con el director del centro Aques de San Javier, Santiago de la Ribera. Es un centro de medicina tradicional china y osteopatía avanzada. Es miembro de la Fundación Europea de Medicina Tradicional China y del primer grupo de investigación en medicina china de España. Es nuestro invitado, ya les decimos, los últimos lunes de cada mes, y se llama Juan Antonio Alonso. Muy buenas. Hola, Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un mes sin vernos. ¿Cuánto tiempo, Sí que es verdad. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues bien, ¿Cómo estás despidiendo el año? Bien, o sea, sin ni más ni menos. Sin alaracas. Para nada. O sea, para mí es, digamos que no hay tampoco demasiada importancia. Que es un día más. Sí, para mí cuenta más el cómputo de todo el año. Quizá que un día concreto. Y nosotros dispuestos a vivir minuto tras minuto, pues tampoco vamos a darle tanta importancia, pero es lo que todo el mundo en estos días es como muy recurrente, ¿no? Sí. El cómo estás viviendo, el cómo despides, el cómo lo llevas. Nosotros tenemos poco tiempo y mucho tema, así que nos vamos directamente con el asunto que vamos a abordar en los próximos minutos. Hablamos de hiperactividad y de bloqueos emocionales. Si te parece, iniciamos este tiempo de charla, este tiempo de entrevista, conociendo los bloqueos. Cuando hablamos de bloqueos, Juan Antonio, ¿a qué nos estamos refiriendo y por qué? ¿Por qué se producen? Vale, vamos a ver. Lo primero, deberíamos de entender, según el concepto chino, a la energía se le llama chi. Los chinos dicen que energía y sangre van unidas, es decir, la energía propulsa a la sangre y sin el movimiento de la sangre no hay movimiento de energía. Pero bueno, no vamos a entrar en definición, porque para ellos el chi, como digo, el concepto de energía es muy amplio, ¿no? Y vamos a intentar ceñirlo lo más posible a una explicación concreta para que se pueda entender. Lo que está claro es que el organismo en general, ya desde el punto más de vista occidental, ¿no?, debe de mantenerse en movimiento, tanto por dentro como por fuera. Es decir, energía, sangre, órganos, fluidos, todo necesita movimiento para desempeñar su función. De hecho, cuando un órgano se colapsa, hablamos de un problema serio. Por ejemplo, un riñón, un hígado, un órgano vital. Un órgano vital, o una víscera, ya sea el intestino grueso, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el colapso, la quietud, la falta de movilidad siempre va a producir problemas, porque un sistema vivo es un sistema en movimiento. Da igual que hablemos de que se mueve la energía, de que se mueve el cuerpo, vamos a olvidarnos ahora mismo de ese concepto. El caso es que la falta de movilidad siempre crea problemas, crea enquistamiento. ¿Qué sucede cuando la sangre se paraliza? Tenemos un estancamiento, ¿verdad? Por ejemplo, una trombosis tiene mucho que ver con se produce precisamente por esto. Efectivamente. Entonces, vuelvo a repetir, el cuerpo y los sistemas del cuerpo deben estar en movimiento. Ahora bien, esto se produce también a nivel emocional, ¿verdad? Al hilo de lo que nos ocupa en esta pequeña charla. Pero tenemos que tener en cuenta que lo emocional y lo físico van unidos. ¿Y qué se produce antes? Depende. Da lo mismo que fue primero, como he dicho alguna vez, si el huevo o la gallina. Podemos tener, por ejemplo, un bloqueo emocional por un fallecimiento en la familia, por una saturación de trabajo, por un problema que no se ha terminado de digerir o comprender y se ha quedado dando vueltas, se convierte en algo repetitivo. Algo que se enquista. Entonces, esa falta de movilidad a nivel mental o emocional va a producir con el tiempo otro bloqueo o enquistamiento a nivel orgánico en la zona o zonas del cuerpo, de los sistemas internos, de los órganos internos que se correspondan con esa emoción. Ya digo que esto es un tema muy extenso. Y a la inversa, es decir, una persona puede tener un accidente
O, por ejemplo, una persona puede estar alterando su hígado a base de alcohol, ¿vale? Por ejemplo, a base de cualquier tipo de tóxico. Sí. Y esta saturación del hígado, que va a alterar su función, va a afectar también y va a crear una consecuencia a nivel emocional. Es decir, como he dicho antes, todo está unido. Da igual por donde empecemos. Generalmente, es verdad que va primero el problema emocional. El problema emocional. Generalmente sí. Suele desencadenar Generalmente el problema sí. físico, ¿no? Sí, generalmente sí, porque date cuenta que vivimos en un medio, en una sociedad que facilita de una forma brutal los conflictos emocionales. Lo que no se comprende, insisto, lo que no se digiere, lo que no se acepta, lo que nos satura, confusión. ¿De acuerdo? Y eso, como digo, siempre suele llevar a un bloqueo. Yeah. Por eso decían los griegos, mens sana in corpore sano. Pero ¿por qué podemos decirlo al revés? Claro. ¿De acuerdo? Mente sana y cuerpo sano, sí, pero también cuerpo sano y mente sana. Es decir, una persona no puede estar enferma de una cosa y sana de otra. Yeah. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. He dicho antes que las emociones mantenidas, repetitivas, pueden crear alteraciones orgánicas, y es cierto. De hecho, nosotros damos cursos, a veces para profesionales, otras veces para todo el mundo, en que explicamos al detalle la relación entre las emociones y los sistemas internos. Es decir, cómo una emoción Cada puede... emoción tiene su espejo, digamos, en un órgano. Tú lo has dicho. Y a la inversa. Lo que pasa es que esto está explicado muy superficialmente. Es como podemos explicarlo aquí Claro, en la radio claro, y hasta hay que ahora. No podemos entrar en el detalle. Por eso te digo que explicamos con detalle cómo funciona esto. Eso es. Para que podamos comprender que muchas veces no es que seamos de una manera o de otra, sino que estamos. Claro. Y además te puedo poner un ejemplo gráfico de un poquito de cómo se trabaja en esto. Por ejemplo, ya te comenté una vez, cuando nos viene una persona del psicólogo, imagínate que se está tratando de una obsesión, vamos a poner, ¿no? Entonces, la psicología convencional, en combinación con nuestra forma de trabajar, es fantástica. ¿Por qué? Porque el psicólogo va a trabajar desde el punto de vista del análisis del pensamiento, que a veces es extraordinario. Además, la mente necesita, digamos, el claves, poner claras orden, las cosas, claro. Efectivamente. Pero imagínate que esa persona tiene tal grado de obsesión, por decirlo así, digamos, Sí. que está tan metida en su mundo. problema, que le resulta muy difícil poder poner en práctica lo que el psicólogo le está diciendo. ¿Por qué? Pues porque ya hay un problema orgánico, es decir, ya se ha creado un problema interno que está potenciando, apoyando y manteniendo esa conducta emocional. Entonces ahí es donde entramos nosotros para regular, reequilibrar, perdón, los sistemas internos, y que la mente de esa persona puede estar más libre para poner en práctica lo que le están diciendo. Así es como se trabaja con la mayoría de las disciplinas, ¿no? De hecho, colaboramos con diferentes especialidades. Te he dicho antes que la incongruencia, lo mismo que la congruencia crea equilibrio. Cuando hablo de congruencia, ahora te explicaré. La incongruencia crea desequilibrio. Congruencia, coherencia. Exacto. Por ejemplo, la incongruencia o incoherencia, como tú bien dices, entre lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos. Es un galimatías que no te deja vivir. ¿Para qué te cuento? Vale.
Eso crea bloqueo y crea estancamiento. Tú no le puedes decir a una máquina, entre comillas, como es el cuerpo, que funcione de una manera determinada, que funcione armónicamente, si el ordenador de a bordo, que es el sistema mental emocional, tiene un lío que no se aclara. Es decir, el cuerpo va a seguir a la mente. ¿Me entiendes? Sí. Por lo tanto, ¿habrá que poner orden a lo mental? Sí. A lo emocional, desde luego. Y a lo físico, por supuesto. Porque somos un conjunto. Por eso da tan buen resultado trabajar con el especialista de la razón, que sería el psicólogo, del análisis mental, y trabajar con los especialistas de las relaciones internas y el sistema emocional, que somos nosotros. Y de hecho se obtienen muy buenos resultados. Generalmente sí, porque estamos tratando un problema en todo el espectro en el que se plantea. De forma más integral, o sea, de forma integral, no claro, más integral, de forma integral. Efectivamente, por dentro y por fuera. Claro. Es decir, sacamos, por decirlo de alguna manera, el enemigo de dentro, ¿no? Ese enemigo que muchas veces nos condiciona y que es invisible. Pero que nos acompaña 24 horas al día. Totalmente. ¿De qué nos nutrimos o cuáles son los vacíos que realmente tendemos a rellenar? Bien, cuando hablamos de nutrición, solemos entender, o sea, la propia palabra parece indicarnos algo bueno. Es decir, estoy nutriendo, me estoy alimentando, estoy creciendo. Sí, cuando nos nutrimos de lo adecuado. Pero si entendemos que nutrir significa dar volumen a algo, alimentar algo, tú puedes alimentar algo bueno o algo malo. Entonces, podemos nutrirnos bien de cosas que nos hagan bien, ya lo explicaré, o podemos nutrirnos mal. Lo que no podemos es no nutrirnos, pues no estaremos muertos. Es decir, el ser vivo se nutre diariamente. Y no solamente nos nutrimos de alimento físico. La nutrición abarca un espectro muy amplio. Los pensamientos nos nutren, porque tú puedes estar alimentando un buen o mal pensamiento. Las emociones igual. E incluso las energías propias y ajenas. Y me explico. Sí. Imagínate una persona que te quiere muchísimo y que tú sientes ese feeling, ¿verdad? Esa conexión. Tú te abrazas a esa persona y sientes que te llena, sientes que te alimenta, sientes que te nutre, y cuando te separas, que normalmente no queremos, ¿verdad? Cuando te separas parece como que estás más fuerte, ¿vale? Eso es una nutrición de energía positiva. A veces nos encontramos con personas que parece que nos vacían, es decir, que nos quitan algo, ¿verdad? Esas personas tóxicas, ¿no? Que nos exprimen. Claro. Eso ya sería un vacío negativo, porque la otra persona se está nutriendo de nosotros, en contra de nuestra voluntad. Pero en cualquier caso estamos hablando de nutrición. Lo que pasa es que probablemente habrá personas que ahora mismo nos estén escuchando y se pregunten, bueno, y ante esas situaciones que todos vivimos y que son muy cotidianas, ¿qué hacer, José Antonio? Claro. Vamos a ver. Buena pregunta y extensa respuesta, así es que te voy a concretar. En cualquier caso, Santi, en cualquier caso, hay que regular los sistemas internos y externos de la persona, lo que he dicho antes. Yeah. Es decir, estamos demasiado acostumbrados a que nos diga lo que queremos escuchar. Porque escuchamos lo que queremos oír. Entonces yo no te voy a dar una solución simplista, porque no existe. Y yo te digo, si tú quieres estar, o queremos estar, razonablemente bien, para intentar evitar, por ejemplo, esas influencias externas, tú tienes que estar equilibrado. ¿Por qué? Porque cuando una persona está en desequilibrio, se suele producir un vacío. Y ese vacío tiende a llenarse. ¿De qué? De lo que sea. De lo que venga. Porque tú no controlas de qué te llenas.
No controlas qué es lo que te afecta, qué es lo que te nutre. Porque no eres consciente, no estás en equilibrio. Ya. Por eso he dicho antes, si queremos defendernos, en este caso, de lo externo, De esas agresiones, sí. de esas agresiones, que a veces no es que el otro quiera, No, que se producen. simplemente se producen. Tenemos que estar en equilibrio. Porque cuando tú estás en equilibrio, estás fuerte, las demás cosas a tu alrededor se ordenan de una manera. Pero cuando tú estás débil, se ordenan Te de otra. impregnas de todo lo que va, de forma indiscriminada, claro. Tú lo has dicho. Yo siempre digo, cuando una persona esté muy débil, si se va a un centro comercial suele salir peor que ha entrado. Sobre todo en un centro comercial. Porque se lo come todo. O si vas a un entierro, vas a un duelo y estás hecho polvo, como suele suceder, Sí. pues todo te va a afectar más porque en tu debilidad te vas a llenar de lo que hay alrededor. ¿Me comprendes? Este es un tema que nos daría para un programa Uf. completo, ¿verdad? Y Porque para además dos. también daría la posibilidad de tener con nosotros a un experto en psicología y de forma multidisciplinar abordar este asunto que me parece además Es una buena idea. Sí. muy, muy importante. Otro de los temas que también queríamos comentar contigo es la actividad mental para resolver un problema emocional. Puede no ser suficiente, Juan Antonio. Claro, es que eso es lo que estábamos hablando antes, ¿no? A ver, hay problemas en que una corrección a nivel mental, es decir, el tomar conciencia del mecanismo que se está llevando a cabo y poder aportar a nivel mental la solución, sí es suficiente. Pero hay otras en que no. Y es cuando, como te he dicho, la persona tiene tal grado de desequilibrio que solamente con su mente no es capaz de dar la vuelta a ese problema. Porque el anclaje a nivel interno que tiene es tan sumamente fuerte que se puede tirar años intentando salir de ahí. Y muchas veces probablemente no conseguirlo. Ahí es donde te digo que para nosotros es importante tratar desde este campo, es decir, liberar a la persona de lo que le está pasando a nivel interno al margen de su conciencia. Nosotros no necesitamos que nos cuenten su vida, porque ese no es nuestro cometido. Nuestro cometido es entender qué es lo que está pasando dentro, que se está relacionando con lo que está pasando a nivel emocional. Y en consecuencia diseñar una forma de tratamiento para devolver el equilibrio interno a esa persona. Como he dicho antes, si al mismo tiempo se le está dando un apoyo desde fuera, por ejemplo, desde el campo de la psicología, pues fantástico, porque estamos trabajando, insisto, por dentro y por fuera. Nuestra intención siempre es romper la cadena, es decir, liberar de ese estancamiento, ¿verdad? A veces una persona viene a vernos simple y llanamente por un problema físico, ¿vale? Como te he dicho, pues por ejemplo un colon que no trabaja bien, lo que sea un estreñimiento crónico, ¿no? Para nosotros eso significa algo más. Generalmente, cuando liberamos un colon, trabajamos sobre ese estreñimiento, a nivel emocional la persona también se ve beneficiada. Pero es que es matemático, y no digo que lo haya visto una vez, ¿eh? Por eso te digo, no podemos tratar una cosa sin influir en la otra. Ya. ¿Qué tipo de herramientas son las que tú utilizas en tu centro, José Antonio? Bien, vamos a ver. La A medicina, este tipo concreto sí, de problemas. Vamos a ver. Lo primero es hacer un estudio de la persona. Eso es lo que nosotros llamamos diferenciación de síndromes. Es vital. ¿Eso qué significa? Significa que nos lleva a la comprensión de cuáles son los mecanismos internos en función de los cuales se está presentando ese problema. ¿Vale? Ese es el estudio de la medicina china antigua, ¿no? Ahí es donde reside la complejidad de todo esto. Entonces, una vez que tenemos claro, más o menos claro, qué es lo que tenemos que hacer, siempre adaptado a la persona y a su circunstancia, se suelen utilizar distintas herramientas. La acupuntura es la herramienta estrella, es decir, es lo que la gente más conoce, pero no es lo único. Es lo más extendido también, sí. Sí, pero hay una diferencia entre la acupuntura, basada solamente en tratamientos ya estipulados, que vienen de China, y otra
poder componer los tratamientos de la nada porque tienes el conocimiento de la medicina china antigua. Es decir, no es poner lo que ya está diseñado. Estandarizado, sí. Nosotros no trabajamos así, sino hacer un estudio personalizado y entonces componer un tratamiento. La acupuntura es una herramienta. La nutrición, otro, tal y como nosotros la entendemos, ¿vale? Los complementos en cuanto a fitoterapia china, es decir, compuestos de plantas, otro. El famoso Feng Shui, que también hay que entenderlo, otro. Otro programa, eso sería un programa. Es que todos son herramientas de medicina china que nosotros integramos como lo enseñaron los antiguos. Porque fíjate, por ejemplo, en el caso del Feng Shui, hay personas que se ponen a ordenar por fuera, porque lo han leído en un libro, porque les han dado un curso. Y por dentro están hechos polvo. Y yo te digo, si tú te pones a mover algo por fuera, sin empezar a solucionarlo por dentro, puede ser que crees un conflicto todavía mayor. Entonces, cuidado. Yo no concedo al simplismo ni un solo valor. Es decir, soy tajante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una ciencia compleja. Y simplificarla en exceso o desmembrarla puede tener consecuencias. Entonces, aplicación sí, pero con conocimiento. Siempre integrando, ¿vale? Esas son las herramientas, ¿no? Yo te preguntaba las herramientas con las que podemos abordar un trastorno o problema. ¿Cómo lo llamas? ¿Trastorno? ¿Cómo lo llamas? Nosotros lo llamamos bloqueo, generalmente. Lo que pasa es que dependiendo de la persona y de sus circunstancias vamos a utilizar una herramienta, otra o todas. ¿De acuerdo? Ya ha habido personas que las hemos tratado, se han sentido muy bien y sin embargo nos han dicho después, me encuentro muy bien, pero cuando entro a mi casa hay algo que me tira para atrás. Digo, vale, como ya te hemos tratado por dentro y tú te encuentras mejor, vamos a trabajar sobre la zona en la que vives, ¿vale? Para crear cierta armonía que se corresponda con el bienestar que tú tienes. Porque no puede ser es que tú estés mejor y que luego llegues a tu casa y tengas ahí un mal rollo que te den ganas de salir. Pero ya se escapa a lo que es el profesional, ¿no? En tu caso, o tú también puedes abordar ese asunto. Es que para eso está el Feng Shui. Sí, ¿no? No, sí, el Feng Shui, por lo que he leído, es algo así. Pero por eso te digo, cuidado con lo que has leído. Pues yo he leído por fuera, no he leído por dentro. Yo lo que he leído es, pues a la hora, ¿no?, de cómo vamos a diseñar nuestras salas de estar, cómo vamos a armonizar. Eso es lo que yo he leído. Vamos a armonizar la zona en la que vivimos. Eso es. Porque las formas, los colores afectan al sistema emocional. Es decir, a ti el rojo te dice una cosa y el blanco te dice otra. Una forma inconscientemente, por ejemplo, un cuadrado lo vas a sentir de una manera o un círculo de otra, ¿no? Por decirlo llanamente. Es decir, somos animales visuales también. Por lo tanto, todo lo que está a nuestro alrededor nos afecta. Entonces nosotros trabajamos con eso para ponerlo a tu favor, no en tu contra, en el sitio en el que vives. Pero, vuelvo a repetir, fíjate que yo te digo, utilizamos esa herramienta cuando ya hemos trabajado con las otras. Es decir, cuando hemos equilibrado a la persona razonablemente, entonces vamos a trabajar sobre... Con los aspectos de exterior, digamos, ¿no? Externos. Muy bien, porque si lo haces al revés, es posible que lo que tú percibas por fuera te induzca a una cosa y lo que tú sientes por dentro... Es otra. Eso se llama cortocircuito al canto. Exacto. ¿Verdad? Por eso te vuelvo a repetir, cero simplismo. Las cosas bien hechas, con conocimiento, con razonamiento y con el orden adecuado. Y nosotros tenemos que despedirnos, lo sabes, ¿no? Sí. Este es el orden que tenemos que llevar en la radio. Una cosa, después otra, y siempre con el reloj enfrente y marcando tiempos. Nos vemos en un mes. Nos vemos en un mes. El tema yo creo que ha quedado cerrado. Porque no podemos abordarlo al detalle, ya sabes que eso tiene que ser así, de esta forma, ¿no? Sí. Pues nos vamos a ver en un mes. Pues nos vemos en un mes. Dejarlo. Que todo vaya muy bien, que despidas muy bien el año y el que venga pues sea muchísimo mejor.
Igualmente, muchísimas gracias, Santi, y a nuestro amigo Antonio, que está detrás del control, ¿verdad? Haciendo su trabajo muy bien Haciendo hecho. su trabajo muy bien. Además.